Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Granados, trabajo en comunicación en piano y estamos muy felices de tener aquí a Lucrecia Martel. Un lujo, un privilegio, un honor, la verdad. Y bueno, ahorita va a estar Lucrecia, Julio Chávez Montes y Rafa Guillem, que vamos a tener primero un conversatorio y luego preguntas y respuestas. Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar por aquí, recibir a Lucrecia. Vamos a empezar con una muy breve conversación para después abrir pie a las preguntas de los colegas, periodistas críticos que nos acompañan hoy. Entonces, bueno, sin más, Lucrecia, justo creo que todos tenemos muy fresca la película ahora. Me gustaría iniciar preguntándote por el componente documental. Un poco se ha dicho que es tu primer documental, pero en realidad ya tenías algunos trabajos, cortometrajes, medios que indagan en este registro. En particular, La Otra, que es un pequeño cortometraje del 89, no sé si sea tu primer corto, se aboca al transformismo, ¿no? Entonces, desde ahí, aunque es un documental, ya hay un cierto interés por, digamos, investigar los mecanismos de la ficción. Vemos esta escenificación, teatralidad. En Nuestra Tierra me gustaría preguntarte justamente por qué elegiste como momento privilegiado el juicio. Sobre todo es como el centro gravitacional del primer y tercer acto. ¿Qué te daba este juicio? Que creo que ahí se ve en términos, los mismos términos de teatralidad, de ficción, de cómo se construye una verdad. Entonces preguntarte por qué la elección, sobre todo porque del asesinato de Javier Chocobar en 2009 al juicio en 2018 pasaron seguramente muchas cosas que quedan en fuera de campo, que se insinúan después cuando se profundizan las historias, ¿no? Bueno, gracias por venir y gracias a la Cinemateca por recibirnos. Es Cineteca acá, ¿no? Sí, nosotros decimos Cinemateca. ¿Cómo era la pregunta? No, la última parte. Sobre el juicio. Sí. Bueno, mientras yo me acerqué a la comunidad a partir de haber visto ese video en YouTube y comencé a investigar, y sinceramente durante unos cuantos meses pensé que no era yo la persona para eso, que yo más bien tenía que hacer un archivo donde ordenara los documentos de la comunidad, consiguiera los documentos que a la comunidad le faltaba y escaneara todo el material posible porque era bastante comprensible que la comunidad estaba en una situación de reclamos en donde permanentemente el Estado argentino les exigía precisiones de medidas, de los títulos de los vecinos, de cosas que estaban supuestamente claras en los papeles y que a la comunidad le costaba mucho poder a eso responder con esa precisión que el Estado le exigía. Ya había muerto, por supuesto, Javier Chocobar, hacían 6 meses. Ya había sido asesinado. Y entonces fui involucrando a amigos y gente que me ayudara para buscar en archivos históricos y muy rápidamente comprendí que esto se trataba de el mito de la nación argentina, cómo la Argentina se había inventado a sí misma y que para desarmar ese mito había que las herramientas que yo conozco de la ficción me venían muy bien para el cine y que yo podía hacer una película
y ser útil para esta comunidad y para la comunidad de los ciudadanos argentinos. Y entonces, y así pasaron 9 años, que estuvimos investigando muchísimo, ya estábamos más organizados, teníamos los productores argentinos de Rey, y de repente un día nos dicen, la comunidad venía haciendo manifestaciones permanentemente y presentaciones exigiendo justicia, y de repente un día nos llaman por teléfono el abogado y nos dicen 2 semanas se hace el juicio. Y bueno, yo pensé, este juicio va a ser histórico porque era uno de los primeros juicios donde era tan central un video, donde el tribunal, y esto era algo que me lo imaginé y después sucedió así, el tribunal se iba a convertir en una especie de cine. Entonces viajamos rápidamente a Tucumán con el equipo que conseguimos y nos dejaron entrar en el tribunal. Mientras estuvimos en el juicio, que nos dejaron poner las cámaras donde al tribunal le pareció, no es que yo puse las cámaras donde quise, y durante todo el juicio yo estuve sentada sin hablar con los camarógrafos, como los camarógrafos hablábamos o a la mañana o a la noche de lo que había pasado y de lo que teníamos que prestar atención. Pero yo tomaba notas porque tengo 3 cuadernos de notas de la demencia, que es la demencia en un sentido de la dramaturgia, la cosa operística que es un juicio que yo nunca había imaginado y que recomiendo muchísimo. No sé si acá los juicios son orales y públicos, recomiendo muchísimo que en la escuela, que sea una actividad que una vez en la primaria, una vez en la secundaria, uno tenga que ir a un juicio y entender qué es la justicia, cómo es esa construcción. Porque si no, uno cree que la justicia es una cosa que... tenemos una fantasía sobre lo que es la justicia. En cambio, cuando ves un juicio, ahí se despliegan la dramaturgia también de lo que una nación imagina de sí misma. Y bueno, y filmamos todo el juicio, que fueron como 300 horas de material, afortunadamente, y filmamos la reconstrucción. Y indudablemente la dramaturgia del juicio daba una forma de ordenar el material de la película muy sencilla, digamos, simplemente siguiendo el juicio o dividiendo el juicio en unas partes, el público iba a poder tener una sensación de un orden más clásico, que a veces es bueno cuando sobre todo uno quiere irse en otras direcciones. Y bueno, así que, pero me pasó muchísimo hasta más o menos el 2022, que todo lo que yo filmaba, antes también había filmado, antes del juicio también había filmado cosas en la comunidad, todo lo que filmaba decía, esto no va en la película. El juicio no va en la película. Al tribunal mismo que me preguntó qué estaba haciendo, yo le dije, no, estoy filmando un juicio, pero esto no va en la película. Yo no sé por qué todo lo que hacía me parecía que no iba. Y bueno, cuando y los productores me decían, pero bueno, ¿qué va en la película? Y lo único que yo sabía que eran las fotos, que las fotos iban y las conversaciones. Pero cuando llegó el momento ya de que había que hacer la película, y era lo que había, y ahí, nada, eso, apareció el juicio como una estructura y también ahí empecé a ver otras cosas del juicio que mientras estaba, pensaba, esto es imposible que aparezca en imagen, las sensaciones que teníamos, el desprecio, el maltrato, las humillaciones, los absurdos. Y yo pensaba, esto va a ser muy difícil de contar en la película. Y bueno, y ahí empezó otra etapa que fue darte cuenta qué hacer con esas 300 horas de material. En los planos iniciales vemos un punto de vista de la Tierra que bien podría ser una posible respuesta, digamos, al título Nuestra Tierra. Después, a lo largo de la película, se despliegan otras posibles respuestas. Pero algo que también vemos en esos primeros planos es la presencia de la tecnología. Está el satélite, está la estación espacial, las propias imágenes entiendo que son de la NASA, y después en la película hay otro tipo de tecnologías.
el dron, por ejemplo, la escritura misma que certifica una visión, pues en este caso de los poderosos, ¿no? En el juicio. Quisiera preguntarte si nuestra Tierra de alguna forma es un contracampo de estas tecnologías. En particular, creo que en el dron se ve muy claro cómo se intenta proveer este recurso, digamos, hacia otras formas. ¿Cómo el cine, para ti, qué papel el cine juega en esta disputa de los instrumentos tecnológicos por construir cierta verdad? Me parecía que era muy importante. Primero quiero decir esto para los directores, para que lo sepan cuando publiquen ustedes, que esas tomas son gratis, que las NASA las da gratis, porque a veces uno piensa, uy, voy a tener que hacer esto con inteligencia artificial, y son gratis. Nos merecemos que sean gratis, porque nos están fotografiando todo el tiempo. Y la idea era empezar desde afuera de la Tierra, no con una idea de una visión de lo divino, aunque hay una canción que es una pieza de la música litúrgica muy clave, que es el Kyrie, cantada por Mercedes Sosa, que es una persona de origen indígena, y que para un argentino eso se escucha en la voz. Nosotros nos damos cuenta, así como cuando a veces uno escucha una voz de una cantante y sabemos que es una cantante negra, un argentino puede darse cuenta, escuchando esa voz, que esa voz no es un criollo o un inmigrante europeo. Entonces me parecía importante, y aparte la comunidad es una comunidad cristiana, me parecía importante iniciar con algo que yo estaba segura que emocionalmente iba a ser algo reconfortante para la comunidad, que era esta mujer, que es tucumana, de la misma provincia donde fue asesinado Javier Chocobar, Mercedes Sosa, y también esa imagen de la tecnología que nos observa todo el tiempo. Que por supuesto uno puede decir como algo divino, pero por eso me parecía importante que se vean los brazos de la estación espacial y todo eso, para que sea claro, y además le pusimos sonidos de máquinas, para que sea claro que eran las máquinas que nos miran. Porque yo creo que nosotros tenemos una vinculación con las máquinas donde nos observan, y con toda la evolución que ha tenido la tecnología, cada vez más hay una autonomía de las máquinas en la observación, y que me parecía que en la película eso tenía que estar presente de alguna manera, porque por ahora las máquinas hacen lo que queremos, y bueno, no sabemos si en algún momento eso ya va a ser de otra manera. Y entonces empezar así, y empezar con la tierra, porque realmente el problema de las comunidades o los pueblos para defender sus territorios, luchando por territorios para tener una vida, es obvio que es un tema muy fuerte en los últimos tiempos. Es muy claro lo que le pasó al pueblo palestino, es muy claro lo que le está pasando a Irán. Hay una voracidad por la tierra que en un momento parecía que no era la tierra ya, que eran los servicios, era la tecnología, era otra cosa. No, la tierra sigue siendo una cosa de disputa en nuestro planeta y para nuestra especie. Entonces me parecía que era importante ingresar de esa manera y muy rápidamente entrar en el juicio. Antes de abrir a las preguntas, solo quisiera, Julio, también, pocas veces tenemos la oportunidad de conocer la perspectiva de la producción. Quisiera saber, Piano ya tiene un catálogo, digamos, donde se integran cineastas de gran prestigio, Apichatpong Weerasethakul, Carax, Mia Hansen-Løf. ¿Bajo qué condición les interesó integrarse, involucrarse en el proyecto de Nuestra Tierra? Sería esa una pregunta. Y dos, ¿en qué momento del proyecto ustedes se sumaron, ¿no? Porque son muchos años de labor. Claro, pues mira, para mí
hay varias partes de esa respuesta. La primera, y muy importante para mí, es la gran amistad con Benjamín Domenech, Matías Roveda y Santiago Valelli, que son los productores argentinos de Rey Cine, a quienes conozco, nos conocimos de hecho casi cuando empezamos al mismo tiempo en un cine en construcción en Toulouse en 2012 por ahí, y con quienes he hecho muchas películas y nos une una gran amistad y una forma común de entender al cine. Y ellos tuvieron la inmensa generosidad de acercarse a nosotros, invitarnos a formar parte de la película. En ese sentido era, por un lado, por supuesto, con ellos cualquier cosa, ¿no? Pero también además era Lucre, ¿no? Que bueno, era una admiración inmensa, ¿no? a todo lo que había hecho. Y había por ese lado decir, sí, por supuesto que sí, no importa lo que sea, lo hacemos, adelante, ¿no? Porque siempre soy yo medio de aventarme de cabeza sin saber muy bien a dónde, ¿no? Y a veces me dan unos buenos trancazos y otras veces ha salido bien, ¿no? Y yo creo que salió muy bien. Y luego ya después fue conocer el tema de fondo y entender que más allá de una cuestión netamente personal, ¿no? De una colaboración de muchos años con esos queridos amigos, más allá de la posibilidad del inmenso privilegio de trabajar con alguien como Lucrecia, existía una temática que me parecía muy importante para México también, ¿no? Si bien la realidad de las comunidades en Argentina, ¿no? Y en la realidad de la comunidad chusta es muy distinta, ¿no? Porque ahí están en juicio también para demostrar que son quienes son, ¿no? Porque se les niega incluso su identidad como chustas, ¿no? Que son las cosas más aberrantes y terroríficas de lo que uno ve en la película. En México creo que nuestras comunidades ven una circunstancia que está del otro lado, ¿no? Pero que no está tan lejana, ¿no? En el sentido de decir, nos las hemos apropiado como el sostén de este proyecto de nación, ¿no? Para construir la idea de lo mexicano, ¿no? A partir de lo indígena, pero sin ningún tipo de conversación real con nuestras comunidades de qué cabidas sienten que tienen en lo que nosotros entendemos como este proyecto de nación, ¿no? Porque en la práctica real de su experiencia es el despojo de la tierra, ¿no? De las primeras películas que hice fue sobre la pelea que siguen dando la comunidad wixárika hoy en día por Wirikuta, ¿no? De que mucho de hablar de los huicholes, del arte huichol, ¿no? De México y el indigenismo, pero a la hora de la verdad a los huirras se les niega su tierra sagrada y se le concesiona a mineras canadienses, ¿no? Entonces, para mí había ahí, ¿no? una cuestión muy importante a abordar, donde también como en México nos tenemos que empezar a hacer esas preguntas, ¿no? Y que tenemos que además, sobre todo, creo yo, abrir un diálogo hacia las comunidades y reconocer, que no les hemos dado ningún lugar, ¿no? Y justo parte de la esperanza y lo que queremos ser es que también esta película no solo es que se exhiba, por supuesto es muy importante que sea así en salas, en todos los circuitos de salas tradicionales, pero también se hace una labor importante para que llegue a las comunidades, ¿no? Porque creo que entre las mil cosas que en el proceso dijo Lucre que siempre me parecieron muy importantes era lo de ser útiles, ¿no? Y yo que tenemos una consigna, creo también de que esta película llega ahí, ¿no? Nosotros, en cuanto a cuándo nos sumamos, nosotros sumamos como hace, ¿qué habrá sido? Hace como fue en 2019, 2018, por ahí que nosotros nos sumamos. Lucre ya de mucho tiempo, obviamente, con toda la investigación, ¿no? y con mucho trabajo, ¿no? Entonces nos sumamos como a mitad del camino, digamos, ¿no? Creo que ya... Perdón, quiero agregar que en Oaxaca las madereras también están asesinando gente y avanzando sobre las comunidades, digamos. Toda Latinoamérica tiene una deuda enorme, y la deuda no es que nosotros reconozcamos la cultura, no, hay que dar la tierra y después todas las discusiones. Primero dar la tierra y después discutiremos sobre las culturas y nuestras locuras. Sí.
Totalmente. Yo justo creo que es lo más importante eso. Y creo que en México era justo lo que siempre conversamos, que decíamos de la cantidad de defensores del territorio en México que son asesinados todos los años y que se les expropian sus tierras para hidroeléctricas, ¿no? O sea, no la inmensa expropiación que se hizo en el sureste de este país para construir un tren y para concesionarlo a grandes también consorcios hoteleros, ¿no? Bajo la denominación de Maya, ¿no? Es decir, esto es Maya y entonces podemos expropiar y aquí no hay oposición posible, ¿no? Entonces, para mí, creo que es lo más importante también, ¿no? O sea, como siempre es, primero la tierra y la autodeterminación y a partir de ahí, ¿no? Sí, de ahí toda la discusión. Buenas tardes, Sergio Raúl López, Salida de Emergencia. Antes que nada, pues es un tema común a toda Latinoamérica, por más que a veces en Argentina se hayan visibilizado temas como la cultura de los afrodescendientes, el tango que crearon ellos. Sus periódicos están borrados en el 19, están borrados en el 20, ¿no? Y los indígenas no se digan, ¿no? Aunque están ahí visibles, ¿no? Pero antes que nada tengo una pregunta, digamos, estética. No solo es la toma de la Estación Espacial de la Tierra, la película tiene muchísimos partes de entrevistas, de drones obviamente y tal, con la cámara viendo un poco de una perspectiva de arriba hacia abajo, y es una mirada como que no se usa tanto en el documental, que es más a ras de tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo se tomó esta decisión estética? Al mismo tiempo, la decisión sonora, de que sea una película más de diálogos, de testimonios, y que la música, pues no hay música incidental, es todo extradigético, pero como que acompaña nada más la sensación sonora de que estamos ahí. Entonces, primero esa pregunta y tengo una segunda. Muy bien. En el 2018, imagínense que nosotros habíamos empezado en el 2011. En el 2018, cuando se hace el juicio, parte del juicio, muy inteligentemente, la defensa de los abogados de la comunidad, o sea, la querella, le piden al tribunal que se haga una reconstrucción en el territorio. Hasta eso, que habrá sido el cuarto o quinto día de juicio, yo pensaba, este juicio se pierde, porque la locuacidad de los imputados y la verborragia versus la austeridad de palabras de la comunidad y la no disposición de la comunidad a actuar como víctima, sino con mucha fortaleza diciendo las cosas, pero no poniéndose una que para nuestra visión occidental hubiera sido genial que ellos se victimizaran, pero eso no sucedió. Bueno, entonces acepta el tribunal hacer una reconstrucción, es decir, ir al territorio y reconstruir las circunstancias del crimen, que fue una cosa desquiciada porque no tenía mucha experiencia todavía en hacer reconstrucciones. De hecho, era la segunda vez que esa oficina de fiscalía hacía una reconstrucción de ese tipo y estaban felices porque se habían comprado unos drones y los policías iban para aquí y para allá con los drones, lo cual era muy raro porque nosotros pensábamos ¿para qué sirve un dron para un caso penal donde el crimen hay que ver aquí las distancias y las cosas, ¿no? en tierra. Pero bueno, nosotros le pedimos a la policía todos los materiales, que muy felices como colegas accedieron a darnos los materiales, y viendo los materiales nos dimos cuenta que esa visión del dron, usada siempre militarmente, policialmente, siempre o a veces técnicamente, o simplemente en el cine como transición, que nunca no es una forma de uso emocional que se le dé al dron. Nosotros pensamos que teníamos que hacer eso, sobre todo porque habíamos visto una foto de Delfín Cata, el señor al que le disparan, el que está con una cámara y que le disparan al piso, que él me había mostrado desde arriba del cerro, donde se podía ver algo que desde el camino, desde donde normalmente anda el criollo o la gente de la ciudad, o sea, el camino, cuando uno atraviesa por ahí, es imposible entender cómo es una comunidad. Entonces, ese no entender hace que sea mucho más fácil descreer de la palabra.
Entonces yo veo la foto y veo que se veían las casas, como era muy alto, se veían las casas, se veía una aldea, una comunidad. Entonces dijimos, usemos los drones, además, porque vamos a poder tener acceso a esa visión que no tenemos que no tenían ningún visitante que no sea de la comunidad y que trepe un cerro va a tener esa visión. Así que así fue como empezamos, y desde el principio decidimos que el dron sea un dron, no que era un pájaro, no que era un ángel, no que era un espíritu. El dron era un dron, ponerle sonido de dron, ponerle un sonido claramente de máquina, conservar los movimientos errados que hacíamos, porque no es que hicimos tomas pensadas según un guión, sino que durante 2 días estuvimos con Ernesto de Carvalho, que es un compañero también y camarógrafo y el que manejó los drones, haciendo todo tipo de vuelos sobre la comunidad. O sea, y sin poder repetir, porque no teníamos mucho tiempo. Entonces, pero hicimos 26 horas de dron, de vuelos. Hasta que, bueno, un pájaro nos volteó el dron. Eso pasó muy, muy tempranamente. Después tuvimos que alquilar un dron. Y esa era la idea. Como no que sea una máquina, que sea una máquina que unida a la voz de los comuneros se iba a transformar en otra cosa y que nos permita ver lo que era imposible ver desde abajo, que era comprender el espacio de la comunidad. Y la otra pregunta. La otra pregunta es un poco, creo que tenemos todavía muchos elementos virreinales o colonializados en nuestras sociedades latinoamericanas y en otras partes del mundo, que nos hablan del clasismo y del racismo endémico que todavía vivimos, aunque oculto y queriendo ser borrado, pero también la expoliación de los propios pueblos, de las tierras que les fueron despojadas, ¿no? Entonces, esto es una historia universal, que obviamente, pues sí, aquí lo vemos en Oaxaca y muchos otros territorios, ¿no? La península yucateca, pero ¿qué significa políticamente en estos tiempos en los que un gobierno como el de Milei, pero incluso gobiernos más liberales, están tomando decisiones de los grandes corporativos? Bueno, aquí vamos a tener el mundial con la Coca-Cola, ¿no? Y están quitando muchos caminos para las comunidades, para ponerlo a los visitantes. Pero ¿qué significa políticamente en esos tiempos de Milei, en esos tiempos de los conflictos en Medio Oriente, incluso la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? O la invasión? Claro. Políticamente, ¿qué significa? ¿Y qué significa para el cine argentino lograr hacer una producción en estos tiempos en que Milei prácticamente recortó muchos de los fondos del Inca, ¿no? Y de su funcionamiento? Muchas gracias. No, por favor. Felicidades Gracias. de nuevo. Efectivamente, no es el mejor momento en términos de financiación para hacer cine en Argentina, porque el gobierno del presidente Milei está en absoluta enemistad con la cultura y en particular con el cine. Pero hubo un hecho, a mí el gobierno de Milei me ayudó mucho para pensar cosas, así que yo estoy muy agradecida con Milei. Por ejemplo, cuando se recortaron y prácticamente se intentó vaciar el Instituto de Cine, se recortó presupuestos, donde había muchísimas situaciones de corrupción, situaciones de mal manejo, como en todas las oficinas del Estado de una nación que requieren de ser analizadas, que se manejen con austeridad, todo eso que estamos de acuerdo. Otra cosa es cuando ves que en un gobierno hay clara enemistad con el cine, que ni entiende la cultura y considera una amenaza al cine. Bueno, cuando pasó eso, salió a la calle los empleados del Instituto de Cine y salieron los directores, salimos los técnicos a defender el cine, a protestar. Y no salió el público argentino. Y para mí eso fue un llamado de atención, porque cuando atacaron a la universidad pública salió la gente. Cuando atacaron al Hospital Garrahan, que es un hospital de alta complejidad público, salió la gente. Y cuando atacaron el cine no salió la gente. Y entonces es muy duro, es muy terrible, y es más doloroso que tener de presidente a Milei, darse cuenta que uno tuvo una responsabilidad, que una parte importante de mi vida como directora de cine fue en un periodo donde algo pasó que no logramos una conexión con el público. Y por supuesto que están la forma en que está diseñado la distribución de cine, donde somos absolutamente
colonia de la industria norteamericana, y de eso es muy difícil pelear contra eso, todo lo que quieran. Pero yo creo que uno no puede pasar su vida echándole la culpa al imperialismo y yo sentí que mi deber como directora era hacer algún cambio y generar una conexión con el público que no lo había logrado, a pesar de que yo pienso que había hecho mis películas, que estaba muy contenta y con mucha honestidad y no sé qué, pero no habíamos logrado algo y hay que lograrlo, y hay que lograrlo urgente, porque Milei y su administración puede desconocer el valor de la cultura y el valor, pero nosotros sí sabemos para qué sirve la cultura, para qué sirve el cine y el poder del cine. Entonces es una enorme responsabilidad que cae sobre la gente del cine. No sé cómo se hace una industria sin acceso al dinero, pero yo creo que es cada vez más un problema claro en Latinoamérica. Y si bien hay que dar la lucha para que los gobiernos reconozcan el valor de la cultura y todo eso, hay otra lucha que hay que dar con uno mismo y entre nosotros, la gente del cine, que es entender el rol histórico que ocupa el cine en Latinoamérica y no desentendernos de eso y no ponernos a llorar porque Milei esto, Milei lo otro y Trump no sé qué, porque nuestra vida se va a pasar y a llorar al llorerío. Entonces para mí esta película es también la inauguración de una etapa nueva en mi propia vida, con más conciencia de algo en lo que fallamos y de algo que hay que remediar, y que hay que remediar de manera inminente. Y lo que les puedo decir, que pocas veces a mí los planes me han salido bien, pero esta vez fue tan grupal el deseo de que la película conectara con otra cosa, que no sea ese público de clase media, un poco chic, que va a ver las películas en los festivales, y que a mí me han dado un buen lugar en el cine, y no he llegado a otras partes de Latinoamérica. Digamos, yo soy reconocida en un ambiente que no está haciendo un gran esfuerzo por salvar a Latinoamérica de esta situación. Entonces, y lo que les quiero decir, que estamos muy contentos, es que en Argentina es minúsculo, empezamos con muy poquitas salas, pero ya en la primera semana nuestras pocas salas tenían promedio más alto que una película de Pixar. Es decir, que en las pocas salas que teníamos había mucha gente yendo al cine. Y que una película como The Bride, que salió con 160 copias cuando nosotros salimos con 16, donde la mayor parte, imagínense que a esa película la pasamos en cantidad de espectadores en la primera semana, esa película continuó con las salas vacías. Y pensemos esto, cines donde hay una persona que lo administra, que es un argentino, que está viendo que la sala está vacía, pero tiene que dejar la película, porque tiene un compromiso con las casas productoras, distribuidoras. Entonces, nosotros estamos en un estado de esquizofrenia en Latinoamérica, donde permitimos que las salas del cine estén vacías y una película que está llenando salas, empiece a perder salas porque vienen otros estrenos que quizás muchos van a tener infinidad de salas vacías. ¿Por qué? Porque los dueños de cine están aguantando con esas películas con las que tienen obligación, esperando que llegue Avatar, esperando que lleguen las películas con las que hacen la plata del año. Entonces, el estado de la cultura latinoamericana es desastroso. Y hablar mal de los gobiernos de derecha, a mí me da vergüenza, porque la cultura no estaba en manos de la derecha, en toda Latinoamérica. Entonces la responsabilidad nuestra es enorme con lo que está pasando. Y es muy doloroso ser responsable de cuando ves esto. Muchas gracias. Buenas tardes. Carlos Morales del IMCINE. Un honor, Lucrecia, conocerte, ver tu película. Es interesantísima, hay que verla 2 o 3 veces más para encontrarle un montón de cosas, pero alguna que quiero comentarte que me parece interesante es el uso de la fotografía de distintos personajes, de distintos actores, ¿no?
entiendo que sirve para contar la historia, de repente fotografías de la historia de Javier Chocobar, de repente fotografías de Delfín Cato, fotografías de Misa Chico. Es una herramienta, lo entiendo, pero creo que también significa algo más. Me quedó muy claro cuando esta señora, que ya no recuperé el nombre, tiene su gran mesa llena de fotos hablando que se van a perder y todo esto. Pero yo me quedé con la idea, por ahí también estás haciendo de manera quizá colateral o secundaria como el ejercicio de proponer lo que es la memoria de los chuchas desde esas fotografías. Eso me pareció interesante y quería que me lo comentaras. Y ya de paso, ya para cerrar mi participación, si ellos ya vieron la película, ¿cómo es la experiencia de verse representados? ¿Ha habido comentarios? ¿Les gustó, no les gustó, les aburrió? ¿Cómo fue la reacción de ellos con respecto a Nuestra Tierra? Muchas gracias. La fotografía, claramente, cuando empezaron a aparecer estas fotografías, muy rápidamente nos dimos cuenta que eso sí iba a ir en la película. ¿Por qué? Porque esta fotografía era tomada por las personas que están de comuneros, fiestas de la comunidad, y porque eran fotos que los comuneros fueron a pedir hacerse retratos en lugares de fotografía, ¿cómo se llama? Estudios fotográficos, o en las plazas, la foto minutera, que ha sido una tradición muy grande en Latinoamérica, la foto minutera. Entonces, estar frente a estas fotografías era estar frente a unos humanos que están queriendo también conservarse a sí mismos, registrarse a sí mismos. Javier Chocobar compró la cámara con la que hizo muchas de las primeras fotografías que se ven en la película. La compró siendo un tipo que trabajaba pelando caña, el más duro de los trabajos cuando uno trabaja en un ingenio azucarero, digamos, en la industria azucarera. Y esa persona, macheteando caña, había separado una parte de su salario para comprar una cámara. Y yo pienso que es ahí donde es más fácil entendernos. Así como es muy fácil cuando uno, la distancia que lamentablemente tenemos, se creó culturalmente entre la ciudad y el campo, entre los criollos y las comunidades indígenas, en algunas cosas nos podemos ver muy fácilmente en el otro. El deseo de registrar a la familia, el deseo de registrarse en la ciudad como una persona que está ahí parado en el mundo, el deseo de registrar las fiestas, de registrar cumpleaños. Todo eso son elementos que, más allá de que la fotografía cuenta la permanencia de esa comunidad en el territorio, cuentan la necesidad humana con la que nos podemos reconocer muy fácil de perdurar, de registrar la historia propia. Y eso para mí era muy importante. Y para que la señora María Ragido, que es la que tiene todas esas fotos, demoró 10 años en confiar en mí para mostrarme sus fotos. 10 años. Explíqueme qué productor puede aguantar 10 años que aparezca un material. Solamente estos muchachos. Eso fue una gran cosa, una gran hazaña de producciones esta película. Y entonces, digo esto de las fotos porque también cuando uno habla con alguien, ¿no? Una persona con la que no siente ninguna proximidad porque lo ves fenotípicamente demasiado distinto a vos, habla demasiado distinto, vive demasiado distinto a vos, pero si esa persona te cuenta un sueño, esos son lugares donde nos encontramos, porque no hay plata para que los sueños sean más ricos. No hay límite de presupuesto para un sueño, y ahí nos podemos encontrar todos. Entonces la fotografía era el lugar de la ilusión, del deseo de registrar, del deseo de perdurar en la historia, y por todos esos motivos era muy importante. Y quiero contarle esto también para que por ahí lo digan si hay gente que está vinculada directamente con el cine. Nosotros le pedimos a los comuneros que nos dieran las tarjetas de los teléfonos, porque hicimos un gran archivo de todo para recuperar y conservar, que puedan conservar muchas cosas que si no, la tarjeta de teléfono se pierde muy rápido. Y analizando todas esas horas de videos de muchos comuneros, especialmente desde el Fincata,
usamos, de ahí sacamos muchísimo sonido, que es el sonido que se escuchan cuando se ven las fotografías. Digo esto porque es una cosa, es un sonido de una complejidad que es imposible de producir. Una familia riéndose, con los animales cerca, tocando, ensayando con la guitarra, la alegría, la risa de la gente cuando no hay alguien mirándolos, alguien de afuera. Entonces, el valor de ese sonido a nivel producción es enorme y salió de una tarjeta de teléfono. Bueno, porque eso es un material importante para la fotografía. Perdón, ¿y la otra pregunta era? Era acerca de la reacción del grupo. Tuvimos dos momentos importantes. Antes que la película empiece a salir afuera y a ser mostrada en festivales, la llevamos a la comunidad y durante un fin de semana la proyectamos. Fue muy emocionante para todos llorábamos, bueno, una reacción emocional, pero no pudimos hablar mucho con detalle de la película. Y el otro momento importante fue el 27 de febrero, donde la película la proyectamos en una sala comercial. No, esta no es una sala comercial, en una sala comercial, en un shopping, como son las salas comerciales, lastimosamente. En un shopping, una sala comercial, y que vino público que no era de la comunidad, porque en las primeras proyecciones fueron solamente de la comunidad. Y ahí pasó un fenómeno que para mí es como el momento donde termino de entender qué es el cine, para qué sirve el cine, el poder del cine, porque para la comunidad, verse a sí misma en esa pantalla donde podría estar Spider-Man o Batman, y estaban ellos, rodeado con un público que era público que no lo conocen, que estaba emocionado, que aplaudía, que hacía preguntas, la experiencia comunitaria de gente de la ciudad, gente del campo, comunidades indígenas, gente que no tiene ni sabe que existen los indígenas, viendo juntos una película, fue un momento tremendo, emocional. Y a partir de ahí empezaron otros diálogos con la comunidad, como comprendiendo más de parte de la comunidad también el valor del cine. También yo comprendí el valor del cine de una manera más profunda, pero también ellos comprendieron la diferencia, porque a veces se enojaban conmigo porque demoraba mucho, y la diferencia entre un noticiero y el cine. ¿A dónde podemos llegar con el cine? Y a veces un noticiero es solamente la inminencia o la urgencia de una noticia. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Aquí tenemos una y allá otra que la había pedido. Hola, ¿qué tal? Ay, se me subió la falda, perdón. Samantha Ortega de Corriente Alterna, de parte de Cultura UNAM. Yo quería preguntarte a ti, Lucrecia, un poquito retomando esta cuestión de cómo se construye la identidad argentina a través de no reconocer las comunidades indígenas y también la misma desconexión del público argentino, ¿no? O sea, puede hablarse también acá, y yo sé que estamos aquí en México ahorita, pero al hacer la película, tú y tu equipo, ¿qué esperaban que fuese la respuesta? ¿Cuál esperaban que fuera la respuesta del público argentino al ver la película, ¿no? Al enfrentarse con ese espejo un poco fuerte? Mira, para muchísima gente, y esto lo sé porque uno ve los comentarios en Instagram o las cartas que me llegan, era un tema desconocido. En Tucumán mismo, que está a 90 kilómetros de la comunidad, era un tema desconocido. La educación argentina se las arregló durante 200 años de nación para que los ciudadanos argentinos no sepamos de la existencia de las comunidades. Agarrar a cualquier argentino y preguntarle cuántas lenguas indígenas se hablan en Argentina y 0,2% te va a dar una respuesta aproximada. Es brutal el desconocimiento que hay. En la educación argentina, las comunidades indígenas desaparecieron en el siglo XIX con la campaña del desierto, que decían, uy, sí, el genocidio, qué triste el genocidio, y listo, nos sacamos de encima el problema de los indígenas. Yo creo, les digo sinceramente, que no vamos a lograr ser naciones independientes y salir de esta espiral de fracasos económicos y de culpas políticas repartidas para un lado o para el otro,
no vamos a salir adelante hasta que no comprendamos qué clase de continente somos. Si no cortamos, si no entendemos el vínculo que tenemos con las comunidades indígenas, la importancia que tienen en nuestra cultura las comunidades, lo que no sabemos y que nos podría ayudar muchísimo del pensamiento de las comunidades indígenas, yo siento que no vamos a lograr nunca la independencia, que por ahora es retórica, porque todas nuestras economías de nuestros países giran en torno a una deuda, giran en torno a exportar materia prima, producir muy poca cosa, y esas son señales de un país que no, de un continente que no se entiende, que no se anima a entenderse. A veces uno piensa que la economía es casi, si uno tuviera una educación más marxista por ahí, podría decir, no, el sustrato, lo que ordena la historia es el modelo, el modo de producción. Yo ahora, creo que gracias a mi ley, pienso que si no resolvemos ese problema cultural, la economía nuestra va a ser siempre un desastre, particularmente la Argentina, donde la negación que tenemos con el país que somos es absoluta. Así que, ¿y qué sintió el pueblo argentino? Bueno, lo que te digo, sorpresa, muchísima. Y muchísima gente muy agradecida, y mucha gente que se me acercó, muchísima gente joven en el cine, que eso es una cosa maravillosa que pasa en este continente, que cuando uno presenta las películas está lleno de gente joven. Mucha gente joven que me decía gracias porque ahora entiendo a mi abuela, ahora... Y imagínate el agradecimiento que tengo yo de saber que pude por fin hablar con una parte de la ciudadanía a la que no tenía acceso. Oscar, de Revista Marvin, felicitaciones obviamente y gracias por este trabajo. Yo quiero preguntarles a los dos, a la producción y a Lucrecia como artista, ¿cuál es su relación ahora con la comunidad? ¿Volvieron? ¿La comunidad se ha beneficiado? Sí, obviamente indirectamente de hacerse conocer y la visibilidad, pero ¿en qué otros sentidos también se ha beneficiado la comunidad? Y si hay algún plan para que llegue la película a otras comunidades, porque sabemos pues del circuito de proyecciones, etcétera. ¿Qué va a pasar por ahí? Son las preguntas a los dos. ¿Qué? ¿Empiezo yo? Mira, empiezo yo. Nosotros, desde el principio de este proyecto, teníamos claro que queríamos que la película no sea muy larga para que tenga posibilidad de viajar más a escuelas, a clubes, a salones comunitarios. Así que las primeras medidas fueron de ese, y después de dramaturgia, de narración, de construcción, que nosotros, una exigencia muy grande que teníamos sobre la película es que pueda ser entendida por alguien de 12 años que no tenga información previa, que emocionalmente la pueda entender a la película. Y con respecto a la comunidad, antes de hacer la película, nosotros primero que hicimos un archivo de todo lo que la comunidad nos compartió hasta el último día de rodaje ahí. Hicimos un archivo y está todo ordenado, sistematizado, con criterios que son los de gente que no son los de la comunidad, pero son criterios que le van a servir a futuro para hacer otros criterios de organización si lo desean, de los documentos históricos, de los documentos judiciales y de las fotografías y videos. Todo eso está por triplicado en la comunidad y además lo tenemos nosotros también. O sea que resguardado el archivo para que las futuras personas que quieran hacer cosas sobre esa comunidad, tanto sean comuneros o sean personas de la ciudad, de otras provincias, puedan empezar de un punto más arriba que nosotros y no demoren 14 años. Esa fue una primera medida. Y la otra fue hacer un taller de cine con los jóvenes de la comunidad antes del rodaje, para que todo lo que pasa en un rodaje, que es medio incomprensible, pudiese ser comprendido con precisión por los chicos. Para que eso fuese una práctica. La película misma, el hecho de hacer la película, también fuera una práctica si ya estaban iniciados en el lenguaje. Y Ernesto de Carvalho, que él viene de la experiencia en Brasil de Vídeo nas Aldeias,
que es gente que fue a enseñar a hacer cine en las comunidades y de las que hay hermosísimos resultados de esos trabajos que tienen como 15, 20 años. Entre esa la película misma de Ernesto de Carvalho con Ariel Ortega, miembro de una comunidad en Vía Guaraní, que hicieron una película fabulosa que se llama La transformación de Canuto. Con él, juntos, hicimos un taller de cine con los jóvenes y durante el rodaje estos jóvenes tuvieron una cámara igual que la de nosotros y hacían como una especie de segunda unidad de cosas que a nosotros nos iba a costar filmar y que para ellos era mucho más fácil. Filmar dentro de la casa, filmar situaciones familiares que están en la película. Por eso ellos son parte de nuestro equipo. Además hicieron un corto y como el compromiso que teníamos con la comunidad era dejar una cámara y dejar una computadora para que ese proceso de construcción narrativa con imágenes y sonido pueda continuar sin nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, después del estreno, esta película la tengo que empujar mucho yo personalmente con mis compañeros. No podemos irnos a estar todo el tiempo en la comunidad y eso. Vamos a volver este año, después que haya sido los estrenos en muchas... en las provincias, una vez que termine el estreno comercial, yo probablemente en mayo, vamos a volver a ver cómo continuó la reflexión pasado el tiempo, qué pasó con la película en las conversaciones, en el pensamiento de la comunidad. Eso está todavía por hacerse. Pero otra cosa que hicimos que está muy buena, que con los productores de Rey, se hizo una mini oficina de unas personas que están encargadas de recibir y tenemos un mail donde recibimos todos los pedidos, que ya son como 100, de escuelas, de universidades, de comunidades. Ya la película se pasó en muchos, ¿cómo se llaman? No es congreso, como asambleas de pueblos indígenas de Argentina. Ya la película se pasó, pero tenemos como desarrollado eso para atender exactamente ese problema, no ese problema, ese requerimiento, y hemos pedido un financiamiento a través de una ley de mecenazgo para poder tener recursos para hacer viajar la película por el país. O sea, hemos hecho todo lo que hemos podido hasta ahora y las ideas que hemos tenido, además de que la película va a ser dada a la comunidad para que la comunidad haga lo que le parezca a partir del 21 de mayo, creo. Y la verdad es que sí, tal cual como dice Lucre, ¿no? O sea, siempre hubo... O sea, siempre estuvo muy clara la responsabilidad con la comunidad, ¿no? Y esta película es un proceso largo de acompañamiento, ¿no? No es algo donde se llegó, se hizo y se desapareció, ¿no? Y que siempre hubo como varias señas que Lucre había marcado que se respetaron desde el principio, ¿no? Que una de esas era justo, ¿no? O sea, de que el archivo que se iba a hacer, ¿no? La digitalización de todas estas fotografías se iba a entregar, ¿no? O sea, de que iba a ser algo que iba a estar en manos de la comunidad y que eso, por ejemplo, a mí me parecía realmente especialmente muy importante, ¿no? Porque pensando yo mucho en México, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, las imágenes que tenemos de las comunidades son imágenes que se hacen desde fuera, ¿no? Y las imágenes que hacen las propias comunidades de sí mismas no circulan, no están, ¿no? Y entonces el hecho de poder también como gesto de reivindicar, decir a una comunidad, eso es algo que se tiene que preservar, que se tiene que resguardar y que se les tiene que entregar, porque no es para que lo vea alguien de fuera y digan, mira cómo, o sea, de esta mirada etnográfica externa, no reductiva, sino como justo todo esto que han diciendo Lucre, eso siempre estuvo muy claro. Y también todos los recursos históricos, es una investigación inmensa, y incluso mucho tiempo se ha visto la posibilidad se exploran muchísimas ideas de poner un QR en los créditos para poder como acceder en línea a una base de datos de toda la investigación histórica que se hizo para desmantelar la trama, ¿no? Con la que se ha intentado despojar de los chustas, porque es una trama muy compleja, ¿no? Y ha habido siempre, liderado por Lucre y por todos los involucrados, hemos tenido esta preocupación de decir, todo esto, ¿cómo lo entregamos? ¿No? ¿Cómo lo preservamos y que esté disponible para que la gente lo utilice de recurso para entender esto? Porque realmente cuando uno profundiza y lee esos textos, es realmente de las cosas más aberrantes y sorprendentes que uno puede leer, ¿no? O sea,
toda esta creación de este instituto genealógico en Tucumán, ¿no? Que uno quién lo habrá hasta financiado, y el trabajo inmenso del equipo de investigación para desmenuzar las conexiones de poder y relaciones que había para los intereses de crear una genealogía, ¿no? La invención de una genealogía para poder justificar el despojo. O sea, todos esos recursos están y se han puesto disponibles, ¿no? Y que eso para mí me parece un ejemplo. Y luego otra cosa que para mí, no, o sea, siempre fue como cuando nosotros entregamos el proyecto, y para mí fue muy significativo, y para mí fue de lo que marcó la pauta, fue cuando se hacen las solicitudes a financiamiento en México, ¿no? Siempre se piden cartas, ¿no? Cuando es un documental, ¿no? Dices, tienes que tener una carta de los participantes de las comunidades. Cuando nosotros le pedimos esas cartas a Lucre, nos dijo que no. y en un principio fue un shock, ¿no? Porque dices, no, pero ¿por qué no? Si son solo cartas para... Y cuando lo explicó, para mí fue una gran lección. Porque dijo, porque es justo este tema de procurar y de crear documentos, ¿no? Que es el universo en el que nosotros nos movemos, pero es la herramienta justamente que se ha utilizado para despojar a esta comunidad, ¿no? Entonces, pedirles cartas, incluso si es para el proceso de financiar esta película, es repetir lo mismo de este despojo, ¿no? Entonces, incluso desde ahí había esa congruencia, ¿no? Y entonces se exploró y se buscó más bien, como decir, bueno, y Lucre fue muy clara siempre, esto se tiene que hacer de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad, y esta es una comunidad donde deciden en colectivo y es oral, ¿no? Y entonces, desde la producción, ¿no? Con los chicos de Rey se buscó como con abogados poder crear, ¿no? O sea, como justo decir, ok, esta es la forma en la que se va a trabajar, es de acuerdo a los usos y costumbres de ellos, es como va a quedar plasmado, ¿no? Los acuerdos, ¿no? Y se buscó la forma de hacerlo así, ¿no? Entonces, para mí eso fue de las grandes lecciones, decir, claro, ¿no? O sea, de todo lo que uno trae de un cierto tipo de pensamiento, ¿no? Y de una cierta forma de desenvolverse, que es parte de lo que perpetúa estas injusticias, ¿no? Que no son injusticias que ocurren como en un vacío, ¿no? Que creo que es de las lecciones más importantes para la película. Muchas veces pensamos en esto como ajeno a nosotros, ¿no? Que dices, esto es algo que pasa así, es así, pero pasa en un contexto de social, ¿no? Y de mecanismos sociales que se reproducen todo el tiempo en formas insospechadas, ¿no? Entonces creo que siempre se ha buscado ser muy congruente en eso, ¿no? Y con los talleres y así, y creo que en el lado de México, para nosotros, te puedo decir, como distribuidores, en el lado de distribución, es lo más importante, es acercar esta película a las comunidades en México, y se está haciendo todo un trabajo para hacer eso mismo también, ¿no? De poder llevarlo, porque no queremos, o sea, si bien por supuesto es importante que la película pueda encontrar al público mexicano porque le pertenece, ¿no? Yo tengo la convicción de que todo lo que hacemos, ¿no? Se suma a un patrimonio cultural que le pertenece a todo el mundo, ¿no? Creo que también es absolutamente fundamental asegurarse que llega a las comunidades que normalmente son excluidas de ese acceso también, ¿no? de ese patrimonio, ¿no? Que para mí eso también es lo que se Lucre, ¿no? Es decir, muchas veces cuando nos quejamos como cineastas de el público, ¿qué responsabilidad tenemos también nosotros con el público de buscarlos y de encontrarlos y de facilitarles las cosas más allá de las circunstancias, ¿no? Y créeme que es de lo que tenemos marcadísimo desde siempre, desde incluso antes de terminar la película, era cómo hacemos que esto se vea. Para mí o sea, que le llegue a los huilas es, por ejemplo, absolutamente fundamental, que llegue a Oaxaca a todas las comunidades que les sirva. Y eso va a ser una misión, ¿no? Y un objetivo que va a seguir durante mucho tiempo más, cuando incluso la peli ya no esté en salas. Y perdón que agrego esto, me había olvidado lo de la carta. Esta película es muy útil que llegue a las comunidades, pero es fundamental que la discutamos en ámbitos académicos, porque este problema las comunidades lo viven en carne propia. En cambio nosotros lo desconocemos, no nos importa, nos parece un problema de los otros, el cine indígena es para los indígenas. No, esto es un problema nuestro también. Entonces nosotros nos hemos ocupado, y ya la película está en el programa de estudios de mucha gente, profesores y eso, que la pidieron en Argentina, pero lo estamos haciendo, digamos, con una convicción política muy precisa de que la película se pase en las universidades, que la gente que está generando
la producción académica tenga contacto con esta cuestión, tenga la experiencia de lo que está pasando en las comunidades desconocidas, ignoradas, negadas por la Argentina. Muy bien. Bueno, antes de dar por concluido esta charla, me parece que hay un breve anuncio de la Cineteca a cargo de Nelson Carro. Gracias. Voy a ser muy breve. Bueno, hoy nosotros solo pusimos la casa, eso es. Pero obviamente estamos muy contentos de que esté aquí Lucrecia. Siempre es un placer verla y un placer oírla, con sus comentarios realmente muy, muy inteligentes. Esta película obviamente iba a estar en Cineteca desde antes que la terminaran, cuando estaba todavía Julio corriendo y eso, pensábamos que cuándo la íbamos a tener, y antes de que la película creciera como ha crecido, que entonces, bueno, con más razón nos interesa tenerla. Nos sumamos a todo lo que se está haciendo, pero debo decir que todo el mérito es de Piano, de Julio, Esther Bernal, por favor. de Esther, por supuesto, sí. Por favor, Esther es realmente la... Sí, y bueno, y de Lucrecia, pero digamos, sumándonos, queremos aprovechar además la película y la estancia de Lucrecia en México para mañana, en la charla que vamos a tener después de la proyección, entregarle la medalla Cineteca Nacional, con todo el gusto y felices de hacer este reconocimiento. El año pasado fue Agnieszka Holland, antes fueron Miguel Litín, Pino Solanas, en fin, pero este año nos honra mucho que Lucrecia se lleve la medalla Cineteca Nacional. Bueno, ahí está la medalla. Eso es todo, gracias, y gracias a ustedes que son, digamos, los culpables de todo esto. Bravo. Gracias. La foto final, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir, damos por concluido. Sería todo. Gracias, Lucrecia. Julio, gracias.